Noticentro 1, CMI. Se disparan contagios de COVID-19. Solo en la última semana aumentaron más de 60%. Cae banda de atracadores de taxis en Bogotá. Policía captura a 5 delincuentes que acababan de robar en Transmilenio. Intentaron escapar en un taxi. Un ciudadano se convierte en héroe en las redes sociales al evitar que un delincuente robara el techo de una estación de Transmilenio. Sigue la incertidumbre en Hidroituango mientras se acerca la fecha límite para su encendido. Comienzan operativos contra el uso de pólvora en Antioquia. Conductor pierde el control de su camión y embiste a varios vehículos. Alerta por erupción del volcán más grande del mundo en Hawái. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay alarma por el dramático aumento de contagios con COVID-19. En solo la última semana se dispararon más del 60%. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa y televidentes, precisamente estamos leyendo el comunicado que emitió el Instituto Nacional de Salud, quien asegura que además de presentarse en Colombia un pico de enfermedades respiratorias, pues también lo acompañan todos estos casos que se están presentando con la variante de Omicron BQ1, como ya la conocemos, la reconocida variante del perro del infierno. Y es que entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, esta variante se llevó el 34% de los casos totales confirmados de COVID-19 en el país. Casos que vienen en aumento, y aunque desde el INS aseguran que este tipo de variante no lleva a la hospitalización, les preocupa que se esté presentando en medio de un pico de enfermedades respiratorias, y es por eso que llaman la atención e invitan a los ciudadanos a que vuelvan a tener medidas de autocuidado como el uso del tapabocas en lugares cerrados. Tenemos que tener claros que tenemos que reforzar las medidas de protección, el uso de tapabocas, especialmente en eventos cerrados, en sitios que no haya mucha ventilación, en el transporte público masivo. Luisa, a esta hora estamos en el Ministerio de Salud y estamos esperando una respuesta por parte de las autoridades para saber cuáles son las recomendaciones que deben seguir los ciudadanos, cuáles son las afectaciones de esta nueva variante BQ1, además de otras variantes que están circulando también de Omicron, incluso cuáles son las recomendaciones para el mes de diciembre en donde este virus podría propagarse. Vamos a cambiar de tema porque desde ayer a las 8 de la noche se suspendió el suministro de agua para los habitantes de la localidad de Fontibón. Son más de 100.000 los que se han visto afectados y seguirán afectados por 34 horas. El día de mañana, miércoles 30 de noviembre, podría restablecerse este servicio en horas de la mañana para esta localidad y municipios que quedan hacia el occidente de Bogotá, como lo son Funza y Mosquera. Esto nos dicen desde el acueducto. Implementación de una alternativa para la zona central de Fontibón. Eso desde el punto de vista de la operación del sistema de acueducto, desde el punto de vista propiamente de la obra, se perfiló la excavación, se delimitó el tramo a retirar, se retiró, se instaló y acopló el tramo con la derivación, con la nueva derivación, se efectuaron las soldaduras y en este momento estamos haciendo el montaje de la válvula de la derivación. Son 15 carrotanques los que han dispuesto por parte del acueducto de Bogotá precisamente para esta localidad de Fontibón, para garantizar el suministro de agua para las más de 100.000 personas que habitan en esta localidad y que son las directamente afectadas. En cuanto al suministro de agua para los municipios cercanos, pues ya le corresponde a cada territorio local y también un acompañamiento por parte de la gobernación de Cundinamarca. A las 12 del mediodía te tenemos más detalles de estas dos noticias que son importantes. Luisa, nos vemos más adelante. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y las autoridades en Bogotá desmantelaron una banda que se dedicaba a atracar taxistas en la capital. Angélica, muy buenos días. ¿Cómo fueron estos operativos? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Precisamente la Policía Metropolitana dio captura a 13 personas que se dedicaban a hurtar taxistas en Bogotá. Las localidades: San Cristóbal, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Teusaquillo. Se han capturado en flagrancia, recuperando los elementos, el dinero, celulares, elementos personales de los taxistas. 13 personas en total, dentro de las cuales hay varios que adicional a esto tienen ya antecedentes por hurto calificado y agravado, por ataque a servidor
público, por violencia intrafamiliar incluso, y por por delitos sexuales contra menor de edad. Por otro lado, capturaron a 5 personas que se subieron a un SITP en el norte de Bogotá, hurtaron a los que se movilizaban en él y huyeron en un taxi. La policía incautó el taxi, incautó 15 celulares y 2 armas cortopunzantes. Y precisamente hablando de temas de seguridad, se conoció un video en Transmilenio en donde un hombre estaba robando las láminas del techo de la estación Universidad Nacional. La policía habló al respecto. 7 capturas en lo corrido de este año, todas ellas son habitantes de calles, todas estas personas son habitantes en condición de calle y se ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, asimismo para el proceso judicial con los jueces de la República. El video es de más o menos hace un mes. Sin embargo, a las 12 del mediodía tendremos ampliación de estos hechos. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y a 24 horas de cumplirse el plazo para su entrada en funcionamiento, sigue la incertidumbre en torno a Hidroituango. Hernán, en Medellín, muy buenos días. ¿Qué pasa con la hidroeléctrica? Luisa, son las 11:06 de la mañana, estamos a menos de 24 horas para que se cumpla el pacto de iniciar la operación de las primeras 2 turbinas con Hidroituango. Hace pocos minutos Noticentro 1 CMI recibió información del proyecto en la que se confirma que la turbina número 2 está lista para sincronizar con el sistema interconectado nacional. Esto sin duda es una de las noticias más importantes del país y no cesan los esfuerzos para que ambas queden listas desde el plano técnico, jurídico y administrativo. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se encuentra en el proyecto, ubicado en el norte de Antioquia por tierra, a unas 4 horas de la ciudad de Medellín, y en su cuenta de Twitter ha confirmado que la unidad 2 sin vibraciones, esto supera la prueba de cortocircuito largo y se avanza en la prueba de vacío. Dice el alcalde de Medellín que quedan muy pocas horas y que siguen trabajando contrarreloj. De otro plano, sigue la presión en el proyecto. Ni el presidente Gustavo Petro, ni la CREC, estamos hablando de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se han pronunciado con respecto a si se podrá entrar en operación antes de las 12 de la noche de mañana miércoles 30 de noviembre o si eventualmente habrá una prórroga, como lo ha solicitado el gobernador de Antioquia, las bancadas de los congresistas antioqueños e incluso otros políticos del país. Aquí seguimos atentos a lo que significa esta gran noticia para el país, pero que todavía sigue en un momento crítico y en un momento de tensión. Cambiamos de tema porque las autoridades confirmaron el asesinato de 2 hombres en el corregimiento de Puerto Valdivia. Esto es en el municipio de Valdivia, en Antioquia. Las autoridades confirmaron que ambos fueron hallados decapitados y posteriormente abandonados en una vía. Los 2 jóvenes fueron identificados como Julián Velázquez Castañeda, de 20 años de edad, y Duván Steven Martínez Gómez, de 26. Aunque las autoridades han sido prudentes en la investigación, desde la zona hay denuncias muy serias de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN y continúa la investigación. Hoy a las 3:30 de la tarde el gobernador, a propósito de la zona del norte y Bajo Cauca antioqueño, entregará detalles de un consejo extraordinario de seguridad que se ha citado para hablar del municipio de Cáceres, donde también se han reportado diferentes desplazamientos. Cambiamos de tema porque las autoridades hoy, a menos de 12 horas de iniciar diciembre, recordemos que Medellín es una de las ciudades que lamentablemente encabeza la lista de quemados con pólvora, sin empezar la época de diciembre, sin empezar la época de la Navidad, ya se reporta el primer quemado con pólvora aquí en la capital de Antioquia y está siendo atendido en el Hospital San Vicente Fundación. Las autoridades de salud, por supuesto, no han entregado detalles por reserva de la historia clínica, pero allí continúa recibiendo atención médica. Hoy las autoridades han lanzado una campaña especial para evitar que los niños, que los adultos puedan utilizar de manera indebida la pólvora. Aquí en la capital de Antioquia ya existe un decreto que impide el uso de estos artefactos explosivos, pero esa no es la gran preocupación. La gran preocupación en Medellín es el uso de líquidos calientes y más adelante les hablaremos de la cifra que nos han entregado las autoridades de salud. Continuamos con más noticias de Antioquia porque a esta hora las autoridades cumplen alrededor de 8 horas atendiendo un incendio de grandes magnitudes en el municipio de Caldas, en Antioquia. El gobernador Aníbal Gaviria, a través de
su cuenta de Twitter dice que todos los esfuerzos se están sumando a través de los organismos de socorro para controlar esta conflagración que aproximadamente desde la madrugada está siendo atendida por los diferentes organismos de socorro. Las autoridades dicen que por ahora siguen controlando algunos focos importantes, hay un cierre prolongado alrededor de esta empresa y todavía no se ha calculado cuáles son las pérdidas que se estima son millonarias. Información que estaremos ampliando más adelante desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hay consternación en Cali por el asesinato de una mujer habitante de calle en el oriente de esa ciudad. Sebastián, buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Las autoridades le hacen un seguimiento al video que demuestra la manera en que un hombre que luce una gorra roja persigue a la mujer habitante de calle, quien ingresa a una bodega de reciclaje del barrio El Jardín, oriente de la capital del Valle del Cauca, intentando salvar su vida, pero este hombre la agrede en varias oportunidades con un arma cortopunzante, luego intimida a dos hombres que intentaron defender a la víctima y se regresa y con sevicia vuelve a atacar a esta mujer en condición de calle. A esta hora nos acompaña Jimmy Dranguet, él es el secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca. Secretario, ¿qué decir después de este crimen tan atroz? Un hecho reprochable, por eso hemos convocado a todas las autoridades para hacer el análisis de los videos que circulan por redes sociales. También hacemos pesquisas de los videos de cámaras públicas y privadas que hay alrededor de la zona, y toda la capacidad investigativa de las autoridades estará dispuesta para esclarecer este hecho, identificar a este asesino y que se haga justicia. Debe estar tras la cárcel. Nosotros protegemos a toda la población habitante de calle es de especial protección por su vulnerabilidad y no puede verse afectada su vida. Por eso he dado instrucciones a nuestra policía, a nuestros equipos, para que se esclarezca este hecho y se haga justicia en honor a esta persona fallecida en los anteriores días por este acto de sevicia de un ciudadano. Secretario, ¿de pronto se tienen las hipótesis de este crimen? Nos dicen, según la investigación que han adelantado nuestro cuerpo técnico que lidera esta investigación, que fue un altercado entre dos habitantes de calle que se presentó alrededor del sitio donde ocurrió el homicidio, y esto terminó en la agresión con un arma cortopunzante a esta persona que le devino en la muerte. Fue agresiones por el manejo de reciclaje quizás, o quizás puede ser por un tema de estupefaciente. Eso está en materia de investigación por parte de las autoridades, pero toda nuestra capacidad está al servicio de este caso para esclarecerlo lo más pronto posible y llevar tras las rejas al protagonista asesino de este caso, pues que ha conmocionado a toda la ciudadanía caleña en estos días. Secretario, muchísimas gracias. Otro hecho que también se encuentran investigando las autoridades es ocurrido en el sector de Juanchito, jurisdicción del municipio de Candelaria. Es esta zona que divide el municipio de Candelaria con Cali. Luego de una llamada a la línea 123 fueron alertados uniformados de la policía que llegaron hasta una zona arenera y ubicaron el cuerpo de dos personas, un hombre y una mujer, cuyas identidades no han sido todavía establecidas, tampoco las lesiones. Lo cierto es que ambos cuerpos estaban en bolsas plásticas y amordazados. También están adelantando las respectivas investigaciones para determinar si se trata de una pareja que fue reportada como desaparecida hace algunos días por sus familiares aquí en la capital del Valle del Cauca. Nosotros estaremos muy pendientes a cuando revelen la identidad y las lesiones de estas personas ubicadas en el sector de Juanchito. Y finalizamos con un heroico rescate que hizo el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, de dos personas que cayeron al río Dapa luego de que el camión en el que se movilizaban al parecer presentara fallas técnicas. Estas dos personas fueron llevadas hasta un centro asistencial y de acuerdo con el organismo de socorro se encuentran fuera de peligro. Es por ahora toda la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Fiscalía acusa a guardianes del IMPEC de estar en nómina de peligrosos delincuentes de la cárcel La Modelo. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Fiscalía acusó a 6 guardianes del IMPEC de estar en la nómina de peligrosos delincuentes detenidos en la cárcel La Modelo de Bogotá. La Fiscalía reveló cómo operaba la red de corrupción en la cárcel La Modelo, en la que al parecer detenidos tenían en su nómina a guardianes del IMPEC. Dice que se le paga sueldos a los azules
y por los dineros que entran producto de las extorsiones, que es lo que más dinero le genera, como quiera que esta actividad ya se extendió al exterior. Fiestas, drogas y hasta celdas especiales donde los presos llaman a hacer estafas y extorsiones con cada línea de operador. Y la mayoría de llamadas extorsivas o estafas que se vienen presentando en este momento salen de los centros de reclusión, porque como lo dice la fuente no formal, es el negocio más rentable que en este momento hay dentro del centro de reclusión. Los dragoneantes detenidos tenían tarifas por cada servicio que ingresaban a la cárcel. Más o menos ingresar una libra de marihuana vale $1.000.000, por teléfono piden 300.000 a 500.000 pesos, por las botellas de whisky 150.000, por el tusi cobran 1.500.000, fácilmente. En un solo turno se sacan 3 millones de pesos. La fiscalía capturó a 6 guardias y les imputó cargos por aliarse con cabecillas de la cárcel. Y hallan en un parque de Barranquilla a un bebé de 2 días de nacido que había sido abandonado. Jorge, buenos días. ¿Cuál es el estado de salud del bebé? Muchas gracias, muy buenos días. Fue en la tarde noche de este lunes cuando en el parque de Villa Carolina, en el norte de Barranquilla, una vecina se alertó al escuchar los llantos de un recién nacido. Lo llevó a su casa y posteriormente dio aviso a la policía, que lo condujo aquí al Hospital Niño Jesús, en la zona industrial de la capital del Atlántico. Coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, ¿en qué circunstancias fue encontrado el bebé y qué se ha conocido de este caso? Muy buen día. Buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes. Efectivamente, sobre las 8:30 de la noche aproximadamente, en un parque, el sector del barrio Villa Carolina, y gracias a la comunidad se alerta sobre unos llantos, al parecer un bebé. Este bebé estaba en una de las bancas del parque principal, envuelto en unas cobijas, unas sábanas. Aquí la comunidad de manera inmediata llama a la policía del cuadrante y con la comunidad pues se le prestan los primeros auxilios a este bebé. Lo que se sabe ya después de prestarle toda la atención médica, el acompañamiento, una señora del sector también que tiene un bebé recién nacido, también le auxilia y le da alimento básico materno, y es así como se traslada aquí al centro hospitalario, donde en este momento el bebé afortunadamente se encuentra salvo y sano. Agradecemos a la comunidad, la Policía de Infancia y Adolescencia ya está haciendo las averiguaciones, tenemos información sobre al parecer la madre de esta persona, y estamos haciendo todo el trabajo con las autoridades competentes para identificar a esta persona y por supuesto restablecer los derechos de este bebé. El bebé ya está puesto a disposición del bienestar familiar, confirmaron aquí médicos del Hospital Niño Jesús. Pero otra noticia que se genera también en la capital del Atlántico con la policía tiene que ver con la captura de 3 mujeres presuntas proxenetas en el centro de Barranquilla cuando estaban induciendo a la prostitución a menores de edad. ¿Cómo se produce este operativo, coronel? Bueno, eso también es un trabajo muy importante gracias a la información de la comunidad. Adelantamos una investigación, apoyados también por una ONG extranjera, y nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, nuestra Policía Judicial, hace esta investigación, se logra la captura de 3 mujeres adultas que están requeridas ya por las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y por supuesto conexo con proxenetismo. Estas 3 personas ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes, y vale la pena mencionar que aquí restablecemos los derechos a 10 jóvenes menores de edad, 10 jovencitas que eran inducidas a la prostitución por parte de estas personas que están ya capturadas. Vale la pena mencionar que al menos 4 de estas 10 menores eran de nacionalidad extranjera y hoy están bajo la protección de las autoridades competentes gracias a este trabajo importante de nuestra Policía Nacional, esta ONG extranjera que también nos ayuda, y por supuesto las autoridades judiciales. Coronel, muchas gracias, muy buen día. Yo soy Patria, buen día. El coronel Jorge Urquijo es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. En este caso, las mujeres serán llevadas en las próximas horas a audiencias concentradas. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y hay alarma en Cartagena por el aumento de contagios con dengue. Tatiana, muy buenos días. ¿Cuál es la situación?
Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, según la Secretaría de Salud, se han registrado en la última semana epidemiológica 82 casos de dengue. A raíz de esto, las autoridades en salud se mantienen en alerta y en las últimas horas se convocó a los representantes de las EPS y IPS para revisar las rutas de atención y mejorar la calidad de atención para las personas que lo requieran. Asimismo, los especialistas en salud han hecho una recomendación muy importante a médicos y padres de familia para que cualquier menor de edad que presente fiebre sea de inmediato llevado a los centros de salud, teniendo en cuenta que tiene una alta probabilidad de presentar la enfermedad. Entre los barrios con mayores casos se encuentra el barrio La Herrera, el Pozón San Fernando y asimismo La Esperanza. También señala la Secretaría de Salud que durante este año se han registrado 2.617 casos de dengue, de los cuales 1.000 se han considerado con signos de alarma. Y cambiando de tema, escuchen esta historia para no creer. Unos padres turistas canadienses dejaron a su bebé de 11 meses olvidado en un taxi. Según lo que señalan las autoridades, es que el menor iba con sus padres dormidos. Se bajan en el centro de convenciones, y el taxista se da cuenta luego que el bebé está llorando. Lo lleva hasta un calle en el barrio Martínez Martelos. Hasta allá lo presentan a la comisaría de familia para que les restablezcan los derechos y es devuelto a sus padres. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de estas noticias. El volcán más grande del mundo amenaza a Hawái. Ocupa la mitad de la masa terrestre de la isla más grande del archipiélago. Por ahora no se han emitido órdenes de evacuación, pero eventualmente la lava podría llegar a los vecindarios a medida que fluya cuesta abajo. Olas de lava anaranjada, brillante y ceniza humeante brotaron del Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo que entró en erupción por primera vez en casi 40 años, y su ceniza alcanza hasta los 30 y 60 metros de altura. La última vez que estalló en 1984 se produjeron unas circunstancias similares a las actuales en el inicio, sin riesgo para las poblaciones próximas al volcán. Sin embargo, el Observatorio de Volcanes de Hawái, con la vista puesta a 40 años atrás, ha advertido que las primeras fases de la erupción pueden ser engañosas. Los flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades cercanas. Sin embargo, se emitió una alerta roja para la aviación debido a la emisión de cenizas a gran altura. La abertura arroja dióxido de azufre y otros gases volcánicos que forman smog cuando se mezclan con vapor, oxígeno y polvo. Como resultado, los funcionarios de salud estatales están instando a las personas a reducir el ejercicio al aire libre y otras actividades que causan dificultad para respirar. Las principales ciudades de China fueron blindadas con más policías tras las inéditas protestas contra la política de COVID-0. Las autoridades chinas blindaron las grandes ciudades del país, como lo son Beijing y Shanghái, tras las grandes manifestaciones por parte de los ciudadanos en demanda de libertad política y el fin de los confinamientos sanitarios. Las autoridades sanitarias relajaron algunas restricciones contra el virus en un aparente intento de calmar el descontento tras las protestas del fin de semana en al menos 8 ciudades, pero el gobierno reafirmó su estrategia de cero COVID, que ha confinado a millones de personas a sus hogares en sus esfuerzos por aislar todos los positivos. Con los cierres y la restricción, la economía china también está sufriendo. Durante la semana del 14 de noviembre, a medida que aumentaron los casos de coronavirus, el número de vuelos nacionales se redujo en un 45% interanual. Las 3 mayores compañías aéreas de China perdieron millones de yuanes en los primeros 9 meses de 2022. El gobierno ucraniano confirmó que se vio en la obligación de reanudar los apagones de emergencia en distintas regiones de todo el país, tras la feroz campaña de bombardeos rusos que ha diezmado dramáticamente la infraestructura energética de Ucrania y que dejó a millones de personas en la oscuridad y sin calefacción. Apenas unas horas después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Rusia se propone utilizar el invierno como un arma de guerra tras devastar la red eléctrica ucraniana,
el gobierno de Volodymyr Zelensky confirmó que fueron reanudados los apagones de emergencia en gran parte del país, donde incluso los hospitales están funcionando con apenas linternas. Esto debido a la feroz campaña de bombardeos ordenada por el Kremlin, que ha diezmado dramáticamente el sistema energético de Ucrania, dejando a millones de personas en la oscuridad y sin calefacción cuando ya llegaron las temperaturas bajo cero y la nieve ya empieza a caer. De hecho, el mayor productor privado de electricidad de Ucrania confirmó que reducirá el suministro en un 60% para sus consumidores en Kiev y el déficit de capacidad eléctrica del sistema nacional se ha reducido al 27%. Ucrania ha pedido ayuda financiera sustancial a sus aliados internacionales que permita recuperar su devastada red eléctrica y afrontar el invierno. Estados Unidos busca reanudar el diálogo con Rusia sobre el desarme nuclear. En una rueda de prensa, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, aseguró que desean volver al calendario acordado lo antes posible, ya que es importante no solo para esas naciones, sino para el resto del mundo. Aún están intentando averiguar por qué el gobierno ruso decidió postergar unas conversaciones sobre el tratado START. El Banco Central de Venezuela anunció que la economía del país petrolero registrará un crecimiento del 18,70% en 2022. Esta es la primera vez que el oficialismo chavista publica cifras oficiales sobre el estado de la economía en más de media década. Y aunque analistas y la CEPAL calculan el incremento en la mitad, el PIB venezolano da su primer salto después de 7 años de contracción productiva que incluyó la más grave de su historia. Una corte federal en Washington acordó que Donald Trump no está protegido por la inmunidad presidencial ante una demanda por sus intentos de socavar los resultados de las elecciones del 2020. Un juez rechazó los argumentos de su defensa en los que afirmaron que el presidente es absolutamente inmune de daños por acciones tangenciales a sus responsabilidades oficiales. Además, agregó que ha sido ampliamente reconocido que la actividad política recae necesariamente fuera de los deberes oficiales de un presidente. Estalla escándalo de corrupción en Bogotá. Reveladores audios dan cuenta de un oscuro acuerdo entre jurídicos de la Unidad de Servicios Públicos y un contratista para millonario contrato de manejo de los cementerios distritales. Directora de la Unidad de Servicios Públicos habla en exclusiva con Noticentro 1 CMI sobre las denuncias de presunta corrupción en la entidad. Se disparan contagios de COVID-19. Solo en la última semana aumentaron más de 60%. Cae banda de atracadores de taxis en Bogotá. Policía captura a 5 delincuentes que acababan de robar en Transmilenio. Intentaron escapar en un taxi. Un ciudadano se convierte en héroe en las redes sociales al evitar que un delincuente robara el techo de una estación de Transmilenio. Sigue la incertidumbre en Hidroituango mientras se acerca la fecha límite para su encendido. Comienzan operativos contra el uso de pólvora en Antioquia. Conductor pierde el control de su camión y embiste a varios vehículos. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Estalla escándalo de corrupción en Bogotá. Reveladores audios dan cuenta de un oscuro acuerdo entre jurídicos de la Unidad de Servicios Públicos y un contratista para entregarle a este el millonario contrato para el manejo de los cementerios distritales. Jardines de Luz y Paz se ganó el jugoso contrato por 42.000 millones de pesos, pero lo hizo con ayuda de excontratistas corruptos de la oficina jurídica de la UAS, quienes se encargaron de despejarle el camino descalificando a otros proponentes. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a reveladoras conversaciones entre Marcel Esquivel, responsable de evaluar las propuestas, y el contratista ganador. Proponente 1 ya lo vamos a rechazar, ya tenemos cómo rechazarlo por una información inexacta que presenta. Entonces, ¿qué nos queda? El proponente 2 y el proponente 3. ¿Cuál es la idea? Habilitarlos, dejarlos habilitados, pero ganarles en los puntos. Esquivel aparentemente no actuaba solo. En las llamadas asegura que el jefe de la oficina jurídica, Carlos Quintana, está al tanto de los corruptos ajustes. En cada conversación se daban recomendaciones precisas sobre lo que debían presentar y cómo lo debían hacer. Son 5 contratos
que tienen que estar ahí. Le estoy llamando para que tome nota y vayan buscando esos certificados, ojalá del ministerio. Yo lo puedo pedir para no generar mierderos más adelante. Vayan consiguiendo esas certificaciones. Tal era la complicidad entre el funcionario y el contratista, que en una de las llamadas Esquivel llegó a pedirle ayuda para buscarle el talón de Aquiles al tercer proponente, que era el más fuerte competidor. Miren si pueden descargar los certificados de discapacidad del proponente número 3. ¿Del 3 o del 1 me habías dicho? Le había dicho el 1 porque en su momento la pelea era con el 1. Ya el 1 saquémoslo del contexto porque el 1 lo rechazamos. Okay. Ahora, digamos, entra la pelea el número 3. Miremos cómo conseguimos los certificados de discapacidad, a ver si de pronto los podríamos sacar por información inexacta o algo así. Pero las irregularidades no se quedaron en la adjudicación. Informes de seguimiento al contrato revelan que los mismos contratistas estarían dejando sin fondos la fiducia en la que se recibe la plata de los servicios funerarios. Hay por lo menos 11 retiros sospechosos de 100, 200, 300 millones y mucho más, cuyo paradero se desconoce. Retiro parcial de los dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2021 sin acreditar el reembolso de los mismos. Esta semana y tras el escándalo se desmanteló la oficina jurídica de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. Uno a uno los colaboradores de Quintana fueron presentando sus cartas de renuncia. Tanto Quintana como Esquivel trabajaban en la unidad desde el inicio de la administración de Claudia López. Millonarios contratos pasaron por sus manos. La Fiscalía y la Contraloría ya investigan qué otros fueron direccionados. La directora de la Unidad de Servicios Públicos, Amanda Camacho, puso en manos de la Fiscalía la situación, adelanta 2 procesos de incumplimiento y la caducidad del millonario contrato. Precisamente la directora de la Unidad de Servicios Públicos, UAES, en Bogotá, se pronunció sobre las denuncias de corrupción reveladas en exclusiva por Noticentro 1 CMI. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Qué dice la funcionaria? Luisa y televidentes, muy buenas tardes y mucha atención porque hace pocos minutos la directora de la Unidad de Servicios Públicos, Luz Amanda Camacho, se refirió a los audios revelados en exclusiva por este noticiero que dan cuenta de un corrupto acuerdo entre los jurídicos de la entidad y un contratista para entregarle a este último el contrato para manejar los cementerios públicos de la ciudad, un contrato que asciende a los 42.000 millones de pesos. Escuchemos lo que dijo la funcionaria sobre esta grave denuncia. Desde el momento que me enteré, lo puse en conocimiento de quienes debía conocerlo. No me puedo hacer responsable porque yo no soy quien debe denunciar, no soy una delincuente, no está demostrado que yo haya tenido que ver en eso, ni se va a poder demostrar, porque no tengo nada que ver en eso. Mi responsabilidad como directora de la unidad es poner en conocimiento los hechos ante los entes de control, tal como lo hicimos. Aunque en el Consejo de Bogotá alistan un debate de control político a la funcionaria e incluso piden su renuncia, ella ha dicho que no dejará el cargo y que, por el contrario, junto con la Fiscalía, se encargará de esclarecer lo sucedido en su oficina jurídica. Yo no tenía cómo intervenirle el teléfono o cómo saber que esto estaba pasando. Es muy difícil el nivel de detalle, si ustedes conocieran los audios, hablan de cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de discapacidad presentado por un oferente, que tú de hecho lo dijiste anoche en el noticiero. Yo no sabía que ustedes tenían esos audios y ahí dice, súbale el porcentaje a no sé qué, bájale el porcentaje a no sé qué. El detalle de esto es prácticamente de personas que en realidad se dedican a esto. Tras el entramado de corrupción revelado por este noticiero, a partir de mañana la Contraloría Distrital asumirá la revisión de todos los contratos a cargo de estos 2 funcionarios, Carlos Quintana y también el señor Esquivel. Información que originamos en directo desde el sur de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Alarma por el dramático aumento de contagios de COVID-19. Solo en la última semana se dispararon más del 60%. Luisa Fernández, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, lo que dicen las autoridades es que, aunque no les preocupan las fatalidades por esta nueva subvariante, les preocupan las afectaciones que puedan tener en población vulnerable, como lo son adultos mayores y personas con comorbilidades.
Alerta por casos de COVID en el país. La variante BQ1, conocida como el perro del infierno, combinada con un pico de enfermedades respiratorias que están circulando, obligó a las autoridades a llamar la atención de los ciudadanos. Estas variantes también son sensibles, digamos, a la vacunación que tenemos actualmente con COVID. Junto con eso es importante decirle a la ciudadanía que tenemos otras enfermedades respiratorias, que la protección que debemos tener es para todo el conjunto de enfermedades respiratorias, como influenza, virus sincitial respiratorio, algunos adenovirus que están pues en este momento cursando con el invierno del país y están aumentando los casos que estamos viendo registrados en hospitales y clínicas del país. El Instituto Nacional de Salud aseguró que los casos aumentarán en la primera semana de diciembre. Desde la última semana de octubre, cuando fue detectada la circulación en el país de este nuevo linaje del COVID-19 y hasta la entrega del último reporte con fecha de 6 de noviembre, la BQ.1 representa un poco más de la tercera parte de los contagios por COVID-19, 34.6%. El ministerio tiene 12 millones de vacunas disponibles. Hay vacunas para todos quienes quieran iniciar, algunos que todavía nos quedan muy poquitos por iniciar esquema, algunos que tienen que completar su esquema y sobre todo los refuerzos. Es importante que no dejemos pasar más de 6 meses entre refuerzo y sobre todo usemos nuestro tapabocas en los lugares públicos, los hospitales, el transporte público y sobre todo si vamos a visitar un adulto mayor, pues preparémonos, usemos nuestro tapabocas para protegerlo, que no tengamos ninguna complicación. Las subvariantes BA5 y BA4 reportan el 46% de los casos confirmados en la nación. Y atención habitantes de Fontibón, porque durante 34 horas no tendrán el suministro de agua. Sin agua, así estarán los habitantes de Fontibón y municipios de Funza y Mosquera hasta mañana en horas de la mañana, debido a un procedimiento en la red adelantado por el acueducto. Eso desde el punto de vista de la operación del sistema de acueducto, desde el punto de vista propiamente de la obra, se perfiló la excavación, se delimitó el tramo a retirar, se retiró, se instaló y acopló el tramo con la derivación, con la nueva derivación. Se efectuaron las soldaduras y en este momento estamos haciendo el montaje de la válvula de la derivación. 38 barrios serán los afectados por este corte que durará 34 horas. El acueducto dispuso de 15 carrotanques para garantizar el suministro del líquido vital. Tenemos activos los puntos de carga de carrotanques tanto para los municipios de Occidente como para la zona de Fontibón afectada, entonces podemos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía que vamos en cronograma. Lo que solicitamos es racionalizar el consumo de agua al interior de las viviendas. Si consideramos que el tanque de almacenamiento que recomendamos instalar suple las necesidades de 24 horas de consumo y aplazamos actividades como lavado de ropa, lavado de pisos. El corte inició ayer a las 8 de la noche. Son las noticias desde el Ministerio de Salud. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Las autoridades en Bogotá desmantelaron una banda que se dedicaba a atracar taxistas en la capital. Angélica, ¿cómo fueron estos operativos? Buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Precisamente la inseguridad sigue en furor en Bogotá. 13 atracadores robaban a los taxistas, les quitaban sus pertenencias personales, su dinero y los documentos de sus vehículos. 4 operativos policiales permitieron la captura de 13 personas dedicadas a robar taxistas en Bogotá, en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe, Barrios Unidos y Fontibón. 13 personas en total, dentro de las cuales hay varios que adicional a esto tienen ya antecedentes por hurto calificado y agravado, por ataque a servidor público, por violencia intrafamiliar incluso y por delitos sexuales contra menor de edad. Los uniformados fueron alertados por un taxista, quien manifestó que había sido asaltado por 4 hombres que momentos antes habían solicitado su servicio. Recuperando los elementos, el dinero, celulares, elementos personales de los taxistas. Conductores de taxi y aplicaciones móviles denuncian la inseguridad a la que se ven sometidos diariamente a cuenta de bandas como esta. Por otro lado, se viralizó un video en el que un hombre se estaba robando las láminas del techo de Transmilenio. En este momento ya está puesto en las manos de la justicia. En redes sociales se conoció el video en el que un hombre se lanza contra un sujeto que estaba intentando robar las láminas del techo de la estación de Transmilenio Universidad Nacional. Un habitante de calle intenta hurtar estas infraestructuras del sistema de transporte masivo. Hay otro ciudadano
que muy solidariamente intenta evitar que esto suceda. Y nos informan al 123 y esta persona es capturada momentos después en otra estación de Transmilenio. En el video se escucha cómo la mujer que graba pide a la ciudadanía que ayuden al sujeto que frustra el robo. Sin embargo, los espectadores se quedan atónitos frente al suceso. Llevamos 27 capturas en lo corrido de este año. Todas ellas son habitantes de calles, todas estas personas son habitantes en condición de calle y se han puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, asimismo para el proceso judicial con los jueces de la República. ¿Y los espectadores no ayudan? Las autoridades, sin embargo, piden que ante este tipo de situaciones la ciudadanía acuda a ellos y no trate de tomar justicia por mano propia. Desde el centro de Bogotá, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. A menos de 36 horas para que se cumpla el tiempo inicial del encendido de Hidroituango, aún no se confirma qué va a pasar. Hernán, usted tiene información de última hora. Muy buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucha atención. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acaba de confirmar a través de su cuenta de Twitter que Empresas Públicas de Medellín logró la sincronización de Hidroituango. A través de un emotivo mensaje, el mandatario dice que esto era un imposible y un equipo maravilloso lo ha logrado. A esta hora, siendo las 12:14 de la tarde, Empresas Públicas de Medellín logra uno de los hitos más importantes de la megaobra. Se logra sincronizar las primeras turbinas de Hidroituango, que recordemos, durante esta mañana el mandatario se encontraba en el proyecto ubicado en el norte de Antioquia, utilizando además los últimos ajustes con los ingenieros de la sincronización de la segunda turbina. Esto se traduce que las primeras turbinas ya están matriculadas ante el Sistema de Potencia Nacional y están listas para generar energía. A propósito, durante la mañana, Noticentro 1 CMI preparó un informe para contar cómo transcurren los momentos más tensionantes, pero también los momentos más importantes del proyecto. Escuchemos. Esta es la unidad número 2 de Hidroituango. Noticentro 1 CMI conoció que las pruebas hasta el momento son exitosas y está lista para ser sincronizada con el Sistema Interconectado Nacional. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, permanece en la megaobra y a través de su cuenta de Twitter entregó un balance parcial de los últimos ajustes. Unidad 2 sin vibraciones. Se supera la prueba de cortocircuito largo y se avanza en la prueba de vacío. Nos quedan 42 horas. A través de un video, el mandatario hizo el ejercicio con 2 monedas para demostrar que, hasta el momento, la máquina no reporta vibraciones de alto nivel. Por ahora, sigue la expectativa de respuesta ante la petición que hizo la compañía al presidente Gustavo Petro para que se extienda el plazo de entrada en operación y no se cobre la garantía por $190 millones. Y en el corregimiento Puerto Valdivia, en Antioquia, 2 hombres fueron asesinados y posteriormente decapitados. Las autoridades investigan si esto estaría relacionado con los enfrentamientos entre grupos armados. Duván Stiver Martínez, de 24 años, y José Julián Velázquez fueron hallados en zona rural del corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia. Según la investigación, ambos recibieron varios disparos con arma de fuego y luego fueron decapitados. El coronel Daniel Mazo, comandante de policía de Antioquia, se refirió al doble crimen. Este es un hecho muy lamentable que se nos presenta a nosotros en el corregimiento hacia Raudal Viejo. Ese queda al otro lado del río de la vía nacional, allí sobre una placa huella que lleva a dicho corregimiento. Estamos ya con la comunidad, con nuestro personal de policía judicial y nuestro ejército dentro de esa cápsula investigativa para dar con los móviles y también con los responsables de este doble homicidio. Aunque el doble asesinato aún no se atribuye a un grupo armado en particular, en la zona hay presencia del Clan del Golfo y el ELN, quienes continúan la confrontación territorial. Es todo desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Pareja de extranjeros olvida bebé en un taxi en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las autoridades en Cali buscan al responsable de asesinar a una mujer habitante de calle en el oriente de esa ciudad. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. Sebastián nos amplía la información. Sebastián, buenas tardes.
Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Precisamente con ese video de seguridad, las autoridades intentan establecer el responsable. Las imágenes son sensibles. La mujer habitante de calle intentaba escapar del hombre que la perseguía en el oriente de Cali. Ingresó a una bodega de reciclaje para buscar refugio, pero fue alcanzada y herida en varias oportunidades con arma cortopunzante. Dos sujetos que quisieron detener la agresión también fueron intimidados, por lo que decidieron apartarse. Luego el individuo, que usa gorra roja, regresa y sin piedad lesiona una vez más a la víctima para luego huir del lugar. Es una persona de aspecto habitante de calle, igualmente para parecer quien ocasionó estas lesiones con arma blanca, que fueron alrededor de 6 lesiones que tiene esta persona en la espalda. Una población vulnerable que nosotros en la Alcaldía de Cali hemos defendido y protegido porque es nuestro compromiso constitucional. Ya tenemos análisis de video, ya tenemos una línea de investigación que pronto nos permitirá esclarecer este delito. El crimen causó conmoción entre quienes lideran programas para atender a la población en condición de calle y piden ubicar al responsable por su actuar con sevicia. Esperamos que prontamente las autoridades esclarezcan el caso y den con los responsables. En lo corrido del año, 80 mujeres han sido asesinadas en el Valle del Cauca, 21 tipificados como feminicidios y 7 ocurridos en Cali. Las autoridades también intentan establecer las causas de un doble homicidio en el sector de Juanchito, vía Cali-Candelaria. Habitantes de Candelaria, Valle del Cauca, pusieron en alerta a los uniformados de la policía por medio de una llamada al 123 que de inmediato llegaron al lugar y luego de inspeccionar una zona arenera del sector de Juanchito, descubrieron los cuerpos de 2 personas amordazadas y envueltas en bolsas plásticas. Las unidades y efectivamente se encuentran 2 cuerpos, una mujer y un hombre, aspectos jóvenes. Se encuentran en estos momentos haciendo la inspección de cadáveres, el personal de laboratorio, igualmente con asesoramiento con la Fiscalía de la Nación para poder esclarecer qué realmente sucedió. Hasta el momento se desconoce tanto la identidad como el tipo de lesiones que presentan. Una vez tengamos la plena identidad de estas 2 personas, generamos ya el seguimiento de las líneas de trabajo, programas metodológicos con la Fiscalía para determinar de dónde son, dónde estuvieron la última vez, que probablemente tenemos en su entorno, cámaras o testimonios, entrevistas, pero quiero indicarle a todas las familias y sobre todo estos hechos lamentables, que es lamentable la pérdida de un ser humano, que vamos a priorizar. Vamos a priorizar esta investigación para que ojalá en un tiempo no muy lejano podamos esclarecer el homicidio y poner buen recaudo a estos homicidas. Además, intentan establecer si las víctimas corresponderían a 2 residentes de Cali, cuya familia habría reportado recientemente su desaparición. De acuerdo con información extraoficial, las víctimas serían Catherine Rodríguez y Brian Ortiz. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero ya volvemos con más información. En Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.